Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Noura, para los que no me conocen, soy el profesor de Política y Ciudadanía. Vamos a utilizar este video y esta clase para tratar de igualar dónde están las burbujas. Hay una burbuja que ya vio la clase número 1 o 2, hay una que también ya vio la clase, incluso la número 3, y hay otra burbuja que no tuvo ninguna clase presencial conmigo. Vamos a aprovechar este tiempo, este espacio, estas 2 semanas para ponernos al día e igualar contenidos. Así pueden ir realizando los trabajos que se van subiendo al blog del colegio. Recuerden, todo tipo de trabajo que hagan me lo tienen que enviar, ya sea al mail personal que les di a principio de año y si no, al mail institucional que está publicado en el blog. Recuerden siempre poner nombre, apellido y también el número de trabajo, porque muchas veces me envían las actividades solas, sin las consignas, entonces no sé a qué se están refiriendo. Vamos a empezar a trabajar con lo que es el concepto de política. Como saben, la política es un concepto multívoco. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene múltiples acepciones dependiendo de qué aspecto queramos resaltar del concepto principal, o sea, de la política. Puede tener concepciones positivas, concepciones negativas. Si ustedes se ponen y preguntan en su casa qué es la política, muchas veces le pueden llegar a decir que es una actividad que está asociada con la corrupción, que está asociada con el poder, que está asociada con lo que es el mandato, con el gobierno. Entonces tiene diferentes sentidos dependiendo de qué queramos expresar. Podemos poner a la política como algo, una actividad que realizan determinadas personas, como una actividad que realizamos todos, como una actividad que solamente corrompe a la gente, pero el origen de esta palabra política, que hoy lo vemos tanto y en tantos lados, viene del siglo V antes de Cristo. En realidad, si se quiere, podemos rastrear antecedentes más atrás en el tiempo, pero nosotros nos vamos a centrar en la experiencia de Grecia, ya que Grecia es la cuna de la cultura occidental, o sea, las bases de la política moderna, las bases del pensamiento moderno occidental surgen de Grecia, después se van a expandir cuando Grecia es absorbida por el Imperio Romano y de ahí se va a llevar a todos lados. Para hacer un reconto sería así: Grecia es absorbida por Roma, Roma empieza a expandir su imperio, ese imperio después se convierte en lo que hoy es Europa, Europa después conquista el continente americano y desde ahí vienen las ideas de Grecia a parar acá a América, del otro lado del charco. La organización política de Grecia se basaba en la idea de polis. ¿Qué es la polis? Es una ciudad-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Piénsenlo como si ahora estuviéramos en el municipio, Moreno sería Grecia y las distintas localidades vendrían a ser las polis. O sea, son ciudades que tienen una administración particular, una administración política independiente, pero tienen una característica en común, es que todas comparten el sentido de cultura, el sentido de pertenecer a algo más grande, que es el sentido en este caso de pertenecer a Grecia. Si pensamos en Grecia, podemos ver que una ciudad-estado puede ser Atena, una ciudad-estado puede ser Esparta, con organizaciones muy distintas, con reyes también, o sea, con una organización política hacia el interior y su administración distinta, pero todos tenían un mismo sentido, que era el sentido de ser griegos. Si ustedes se van a ver a la película 300, los que la hayan visto, en un principio se nos plantea cómo los persas están invadiendo Esparta y hacia el final de la película vemos que los espartanos tienen la ayuda de toda Grecia, del ejército de toda Grecia, no solamente de su reino en este caso. Esto es a lo que voy, de que tienen un sentido de pertenencia y un sentido de protección hacia el extranjero que es único, pero hacia adentro todos pueden tener diferencias entre ellos y administrarse diferentemente. Ahora, ¿cuál era la función que tenía la polis? Básicamente es de mejorar la vida de la comunidad. Mejorar y discutir. Ahora vamos a ver por qué. Porque hay diferentes tipos de opciones en los que se pueden optar, diferentes concepciones de qué es mejor para alguien y qué es peor. Entonces ahí viene la discusión. ¿Quiénes participaban en la polis? ¿Quiénes trataban de mejorar la vida de la comunidad?
los ciudadanos. ¿Qué son los ciudadanos? A diferencia del concepto actual de ciudadanía, en Grecia eran ciudadanos únicamente las personas que tenían algún tipo de posición acomodada. Vamos a decir las personas que tenían dinero. ¿Por qué digo que tenían dinero? Porque el ser ciudadano, el ser político en Grecia era una actividad exclusiva a la que primero se dedicaban solamente los hombres. Segundo, era una actividad a tiempo completo, o sea que no tenían tiempo de trabajar. O sea, o participabas en la vida política o trabajabas y te desarrollabas. Para los griegos, el hecho de cultivarte culturalmente y participar dentro de tu polis, dentro de tu ciudad-estado, para mejorarla, era visto como una actividad esencial que nutría al hombre. Caso contrario, todo tipo de actividad que sea para el comercio o cualquier otra actividad que no tenga que ver con involucrarte dentro de la vida en sociedad, era una actividad, como se quiere decir, de segunda, estaba mal vista. O sea, no nutría, no le sumaba a la persona, sino que la vida del ciudadano tenía que ser una vida, si se quiere, de despojo y de servicio hacia sus compatriotas, hacia los demás. Ahora, ¿qué podemos sacar de esta definición y de esta organización griega? Que la política va a ser un conjunto de normas o acuerdos que sean tácitos, tácitos quiere decir que se saben que están ahí pero no se dicen, o explícitos sobre determinados asuntos. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que yo expliqué anteriormente formaba parte de la política de Grecia y algunas normas estaban escritas, por ejemplo, de que quién podía participar y quién podía ser ciudadano, y otras estaban tácitas, por ejemplo, el hecho de considerar a la vida política como algo que prima por sobre cualquier otro tipo de actividad. Hasta acá vamos con el concepto de política. Recuerden, viene de Grecia y política, ya en el origen mismo de la palabra, parte de la polis. O sea que es un lugar donde se discute y se trata de mejorar la vida en comunidad. Así que ya tenemos tres cosas a destacar. La política va de la mano con la comunidad, va de la mano con administrar o mejorar esta comunidad y tiene siempre un concepto que es el de discusión. No hay política si no se discute, ténganlo en cuenta. Siguiendo con los griegos, Aristóteles, filósofo, él va a hablar de esto que decíamos de la vida en comunidad y va a plantear que todos los hombres, son animales políticos. Por eso va a decir que son politicón. Y va a decir que esto es un rasgo distintivo y que la política es una forma de vida, o sea, le da pertenencia al ser humano y lo dignifica. El hombre que participa en política es un hombre dignificado. Los griegos tenían una forma de organización donde había algo peor que la muerte, que era el hecho de no pertenecer. El hombre que era expulsado de su ciudad-estado, que era desterrado de la polis, era un hombre que no iba a encontrar cabida en ninguna parte del mundo griego. ¿Por qué? Porque dejaba de vivir en comunidad. O sea, si el hombre es un animal que necesita vivir en comunidad, si te sacan, te despojan de esa comunidad, no sos nada, volvés a ser un animal, no tenés raciocinio. Por eso muchas veces los griegos lo que hacían era, antes de que los desterraran, antes de que los echaran, preferirían la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Esto se complementa con lo que estuvimos viendo antes, o sea, la comunidad va de la mano con la política. Sin comunidad no hay política. Si vivimos aislados en nuestro mundo, no hay política. ¿Qué elementos tiene la política para poder caracterizarla? Como vimos anteriormente, son tres. Comunidad, o sea, las personas, tiene que haber personas, tiene que haber diferencias, ya que si no hay diferencias, uno lo único que haría es administrar esa vida. ¿Qué quiere decir administrar? Decidir qué acciones va a hacer, pero ya con el fin tomado y no habría algo que debatir, o sea, sin debates, sin diferencias, sin el encuentro de opiniones, no estaríamos hablando de política. Administrar, recuerden que va a ser ajustarse a determinadas pautas y esas están, las normas están dadas. No hay posibilidad de cambio. Y después, bueno, consenso o disenso. ¿Por qué? A partir de las diferencias podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
¿Qué genera esto? Que haya coerción o coacción en esta relación de los ciudadanos haciendo política. ¿Qué quiere decir la coerción? Es utilizar la fuerza para zanjar estas diferencias, o la coacción es el ponerse de acuerdo, básicamente, que tiene que ver con el consenso. Ahora, vamos a hablar rápidamente de otro elemento de la política. Recuerden que todo esto en los trabajos prácticos tienen material teórico para que lean, amplíen, y preguntas que son guías de actividades para que ustedes puedan plasmar todo lo que yo les voy contando y todo lo que leyeron en una idea más concreta. Vamos a hablar de otro elemento característico de la política. Dijimos que había consenso y que había disenso, que había coacción y que había coerción. Ese concepto del que vamos a hablar es el poder. Poder político. Nosotros vamos a considerar a la política en esta materia como gestión del conflicto social. ¿Por qué conflicto? Por las diferencias que hablamos antes. ¿Por qué social? Porque dijimos que tiene que haber una comunidad. ¿Y por qué gestión? Es porque la política lo que va a buscar entonces es aplacar este conflicto social, que ese conflicto no se llegue a dar. Ese conflicto, como bien dijimos, está dado a partir de las diferencias, a partir de las discusiones, y lo que es el poder político lo podemos definir como la aptitud para influir en personas o grupos, economizando recursos de coerción. Vamos a explicar qué tiene que ver esto. O sea, ¿qué dice esto? Primero, vamos a tener en cuenta que el poder político influye en la actividad de la persona. O sea, podemos generar acción o inacción, que alguien haga algo o que alguien deje de hacer algo. Este alguien, pensémoslo como personas o grupos. Siempre es mejor individualizarlo para tener la idea más clara. Economizando recursos de coerción quiere decir que este poder político lo que va a buscar es que no lleguemos al conflicto. O sea, que no lleguemos a que haya un conflicto donde haya violencia, donde la comunidad se tenga que pelear, digamos. Pelear en el sentido de violencia física, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si la comunidad se pelea, hay conflicto entre la comunidad se desintegra. Y lo que quiere la política es que la comunidad se mantenga unida, porque sin comunidad no hay política. Es toda una cadena de relaciones que se va dando. Pero siempre piensen, poder político es influir en que alguien haga algo o alguien deje de hacer algo. Ahora, este poder político, ¿cómo lo podemos ver? Porque hasta ahora estamos hablando de que es una idea, de dejar que alguien haga algo. Se manifiesta de muchas maneras. El poder en sí, ¿no? Podemos pensar en lo que es el poder económico, que se manifiesta en tener determinado tipo de recurso, por ejemplo, dinero, capital. Podemos verlo como poder social, que podemos ver cuando las organizaciones o las personas se juntan, hay movilizaciones multitudinarias, o básicamente un grupo de vecinos que se juntan a reclamar para que haya más seguridad en el barrio. Podemos ver el poder ejercido en la sociedad de muchas maneras. Poder económico, poder político, poder social, poder como algo violento, lo podemos ver en el uso de tener alarma. O sea, el poder ahí es considerado como un recurso, como algo que se tiene y que te da la posibilidad de influir o no influir. Pero hablando generalmente se va a manifestar a partir de fuerza, influencia y autoridad. Estas manifestaciones del poder político hablan de que existe una desigualdad. ¿Desigualdad en qué sentido? De que va a haber una persona o un grupo que va a tener determinada capacidad, determinado tipo de aptitud, que va a generar alguno de estos tres o los tres. Casi siempre se dan los tres juntos con primacía de uno. En el caso de la fuerza, se va a manifestar a partir de la amenaza o el temor. ¿Cómo sería esto? Si alguien te dice, la típica frase de que tu mamá te diga, dale, hacelo, salí, después te fijas. Y sabes que ese después te fijas, esa amenaza, ese temor que te genera, busca que hagas algo o que dejes de hacer algo. Onda, por ejemplo, si no limpias tu cuarto, no salís. Está buscando a partir de la fuerza y a su vez también de la autoridad que vos
hagas o dejes de hacer algo. Otro caso, la ley dice que todos los ciudadanos somos libres, pero a la vez está diciendo que si nosotros robamos, vamos a tener una pena de determinada cantidad de años o va a haber una determinada consecuencia. Acá estamos viendo que por medio de la fuerza, por medio de una amenaza, de generar temor, el Estado nos dice, che, no robes. Te dice que vos sos libre, pero esa libertad está acotada. Por medio de la autoridad, como dijimos anteriormente, en el caso de respetar las normas del colegio, si viene el director y les dice tienen que usar barbijo y ustedes no la acatan, están violando lo que vendría a ser la autoridad del director. O sea, esta manifestación de poder va a estar dada por la reputación. O sea, todos sabemos que les debemos hacer caso al director, o hacer caso al presidente, o hacer caso a la fuerza policial, más allá de que haya una relación de fuerza, sino que estas figuras representan autoridad. O sea, tiene que ver con la reputación que tiene. No es lo mismo que venga fulanito de tal a decirte, ponete bien el barbijo, a que venga, si quiere, el policía, un director o alguien que tenga algún tipo de rango. Y después, a partir de la influencia, tiene que ver con la persuasión, o sea, persuadir a la persona, eh, influir en esta persona para que haga algo de manera que crea que lo hace por voluntad propia, pero en realidad no. Por ejemplo, el tipo de influencia sería los medios de comunicación te van pasando una noticia 24 horas por día, todos los días te van repitiendo y te van a decir el profe de política da malas clases, el profe de política da malas clases. Y llega un punto donde esa noticia influye en uno, te persuadieron de pensar de que el profe de política daba malas clases. Capaz que no existe, capaz que es mentira eso, pero a partir de la influencia uno piensa que es por voluntad propia que está pensando que el profe de política da malas clases, pero en realidad no. Pasando de nuevo, pasando en limpio. Poder político se manifiesta de estas tres maneras, por fuerza, influencia y autoridad, siempre con supremacía de una por sobre la otra, pero siempre están juntas. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad. Hay una persona o un grupo que está en una situación distinta a la de uno. ¿Para qué se hace esto? Para buscar que alguien haga o deje de hacer algo. Ahora, todo esto que vimos de la política, el poder político, ¿qué pasa? Me estaba olvidando de algo. Hay dos nociones de poder político para tener en cuenta. Una que es como la que estuvimos explicando anteriormente como recurso, como que alguien tiene algo que yo no y por eso tengo que hacerle caso o no. Y después está dado como una relación entre sujetos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el poder como recurso se va a poseer, es algo que me diferencia de lo demás. Y en una relación el poder está en constante flujo. Tiene que ver más, si se quiere, con la posición que uno ocupa, más que con lo que tiene. O sea, ¿cómo sería esto? La posición que la que ocupas tiene que ver mucho más con lo que vendría a ser la influencia y la autoridad y con el uso de fuerza. Y en cambio la representación como recurso tiene que ver más con la fuerza, con poseer algo, que con la influencia y la autoridad. Porque, por ejemplo, yo puedo llegar a tener autoridad, pero no tener ningún tipo de recurso, y puedo tener muchos recursos sin tener autoridad. Entonces, depende de dónde nos paremos, de dónde vamos a analizar el poder. Ahora vamos a qué pasa con este poder político. ¿Cómo la gente se deja mandar? ¿Por qué la gente se va a dejar mandar o va a hacer algo o va a dejar de hacerlo? En este caso, vamos a centrarnos en la mirada de Max Weber, que Weber es un filósofo, sociólogo, un pensador inglés, que vivió entre 1864 y 1920. Y él va a aportar, entre otros tantos, a la teoría política, va a aportar el concepto de legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Es aprobar el accionar de alguien o algo. O sea, ¿por qué nos dejamos mandar? Porque existe legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Es la aprobación
de la persona o del grupo de determinada acción. Por eso va a decir Max Weber que la legitimidad está dada a partir de la interacción entre las personas. Ahora, Max Weber complementa el concepto de legitimidad y dice que la legitimidad es necesaria para que exista una relación de dominación. Él va a plantear que en las relaciones políticas hay una relación de dominación de un sector o de una persona sobre otra. Y él va a decir que la dominación es suscitar obediencia más o menos voluntaria que no es total. Más o menos voluntaria quiere decir que puede partir, como dijimos acá, de la influencia y pensar que es voluntaria, o menos porque puede partir de la autoridad y la fuerza, o sea, lo hacemos en contra de nuestra voluntad, pero lo aceptamos. O lo hacemos pensando que somos libres de tomar determinadas decisiones y lo aceptamos. Siempre tengan en cuenta esto, no es total la dominación. ¿Por qué no es total la dominación? Porque si la dominación fuera total, no existirían regímenes políticos que caen, la sociedad no evolucionaría y seguiríamos viviendo como los griegos o como antes de los griegos. O sea, no es total porque siempre hay una brecha abierta para que las cosas cambien. Ahora, ¿de dónde surge esta legitimidad? ¿Por qué nosotros legitimamos? ¿Por qué nosotros aprobamos el accionar de determinadas personas? Vamos a centrarnos en la figura del político. ¿Por qué aceptamos lo que dice el político, el accionar que tiene? Max Weber va a decir que hay 4 razones. Una es por el carisma. ¿Qué es el carisma? Es básicamente buscar la aceptación por medio de que la persona o que el político caiga bien en este caso. El carisma tiene que ver con mostrarse cercano a una causa, por mostrar. Vieron que en su momento en el gobierno de Macri se decía que él era una persona muy carismática porque era del pueblo, porque se acercaba, porque hablaba, porque una persona muy serena. El carisma es eso, es buscar la aceptación por la forma de ser de uno, buscar acercarse y mantener un vínculo estrecho. La famosa frase del presidente Ojos de Cielo surge a partir del carisma que en teoría tenía este señor y que la gente lo apoyaba a partir de esa cualidad suya. Después tenemos otra, la figura de la tradición. ¿Cómo se representa la tradición? Bueno, siempre tuvimos un presidente, entonces siempre vamos a tener que aceptar que esté ahí. Siempre vamos a aprobar la figura del presidente porque siempre fue así. ¿Qué es una tradición? Ahí se me fue la palabra. Es algo que se mantiene en el tiempo y va pasando de generación en generación. Bueno, ¿siempre tuvimos presidentes? Sí, listo. Entonces siempre tiene que haber una figura que nos esté gobernando por sobre nosotros. Después, la tercera característica que da Marx, de donde surge, Max, quiero decir, que surge la legitimidad, es de la racionalidad. La racionalidad tiene que ver con una acción llevada a un fin. O sea, este candidato de tal partido defiende tal interés que coincide con los míos, listo, ya está. No hay mucho que pensar. La famosa frase del roba pero hacen, que se suelen decir de los intendentes, de los políticos, es algo racional. Puede tener un montón de cosas que a mí no me gustan, pero en lo que yo veo, en los fines, o sea, yo pienso que determinada cosa se debe hacer así y veo que se hace así, es racional, o sea, está atado a un fin. Yo necesito que la calle está asfaltada, sí, la calle está asfaltada, sí. ¿Me importa que haya 15 casos de corrupción dentro del municipio? No, ¿por qué? Porque lo que yo necesito que esté hecho, está hecho. Eso tiene que ver con lo racional, o sea, es pensar en un fin y que ese fin se cumpla. Si lo cumple, ya está. Y el último caso es el uso de la fuerza. O sea, hay legitimidad por el uso de fuerza. Se manifiesta la legitimidad por la fuerza. ¿Cómo sería esto? Esto se ve mucho en los regímenes que son totalitarios, ahí se queda bien en evidencia, o en las dictaduras. ¿De dónde surge el apoyo de la gente a determinado gobierno? Y en que ellos tienen el ejército y tienen las armas, y si no apoyás, estás básicamente hecho boleta. Así que tenemos legitimidad surge de la carisma, de la tradición, de un sentimiento racional o del uso de la fuerza. Ahora, la legitimidad dijimos que producía dominación. Y Max Weber complementa esto último que decíamos diciendo que entre mayor sea el vínculo entre la persona que es dominadora y el dominado, la dominación es más efectiva. O sea, entre más
entre más brecha haya entre el dominado y el dominador, esta legitimidad va a ser menos efectiva, o sea, que va a haber menos aprobación de ese accionar. Si hay menos aprobación de ese accionar, la obediencia va a ser mucho menor. Entonces, por eso ahí vemos que no es total. Cuando una persona se empieza a alejar de estos 4 ejes, una persona que ejerce un cargo político, una persona que ejerce un cargo de autoridad, entre más se aleja, menos dominación tiene. Entre menos dominación tiene, la gente menos obediencia le da, o sea, menos caso le hace. Y la gente, al hacer menos caso, ese hombre o ese gobierno, esa persona pierde poder. Por eso cuando hablamos de que en los gobiernos hay crisis de legitimidad, hay crisis de que directamente no se aprueba o se desaprueba, mejor dicho, las acciones que están realizando. O sea, no tenés apoyo. Si no tenés apoyo, no podés perpetuar tu poder político. Si no perpetuas tu poder político, te sacan del medio. Hasta ahora estuvimos viendo que la política está relacionada con el poder. Estuvimos viendo qué características tiene este poder, de dónde surge y por qué la gente le hace caso a este poder. Ahora vamos a hablar de distintas concepciones que hay del poder. Lo que nosotros estuvimos trabajando es la concepción clásica, si se quiere, la concepción que comúnmente se mantiene de este poder. Pero hay diferentes autores que van a tratar de romper. Si ustedes se dan cuenta, Weber muere en el año 1920 y empieza a escribir entre 1980, 1890, quiero decir, 1880. Hay gente que va a empezar a replantearse estos aportes que van haciendo sus antepasados y van a empezar a complementarlos a partir de la evolución del contexto social que había. Vamos a ahora hablar de Michel Foucault, que Foucault es un francés, sociólogo, también filósofo, pensador en general. Y él va a hablar de la microfísica del poder. ¿Qué es esto? ¿Cómo se ejerce y qué efectos produce el poder? Pero como rasgo distintivo, la teoría de Foucault se va a alejar de lo que planteaban estos autores clásicos, que ellos pensaban todo a un nivel más macro social, o sea, una mirada mucho más grande, o sea, analizando lo que son las instituciones de gobierno, analizando los regímenes políticos. Si bien yo para explicarles le di ejemplos de la vida cotidiana, todo lo que estuvimos hablando antes era para tratar de explicar el contexto que se vivía. Ustedes piensen, Foucault está viendo el declive de las instituciones del antiguo régimen en algunos casos y cómo se va dando este Estado moderno que va naciendo. Piensa en Argentina, ¿cuándo empieza a ser Estado? En 1816, recién, ¿no? Bueno, Foucault nace en el 64 y todavía quedaban vestigios de esa, de esa cosa monárquica, y empiezan a surgir los estados modernos, los estados constitucionales. Entonces lo que va a tratar de explicar él, Foucault está pensado en ese contexto, el surgimiento de los nuevos estados, de las revoluciones que se van dando. En cambio ya Foucault ya ve los estados consolidados, ya nace en un contexto constitucional, en un contexto donde las grandes monarquías como se pensaban anteriormente cayeron, y ve un contexto mucho más cercano al de nosotros, donde la política ya no es algo que está, como decíamos en los griegos, reservada a un solo grupo de personas, donde el poder lo ejercen algunos nomás. Ahora el poder ya está más distribuido dentro de lo que es el pueblo. La población ganó derechos, la población también perdió derechos, pero hay una mayor participación. Ustedes piensen que antes las sociedades se organizaban básicamente en relación al trabajo y los que podían llegar a ejercer la política eran muy pocos porque los demás tenían que tratar de comer, producir para comer y no morirse de hambre para seguir sobreviviendo y seguir produciendo. Ahora ya en 1926 asistimos a otro tipo de sociedades donde la gente ya busca involucrarse, desarrollarse culturalmente, busca el ascenso social, entonces como que todo el contexto general va cambiando. Y Foucault va a decir, que vieron que el poder dijimos que se podía ver como una relación o como algo que se posee, el poder no va a ser una cosa, o sea, va a ser algo múltiple. Es una relación que se da, es algo que todos nosotros ejercemos en cuanto y en tanto
somos sujetos libres, o sea, hay una relación de fuerza que se da entre todos nosotros. Él también va a hablar de la dominación, al igual que Weber, pero él va a pensar esta dominación según el concepto de normalización. O sea, el poder va a cumplir un rol en la sociedad. Y él va a pensar el poder de lo normal sobre lo anormal. Pensemos que Foucault también escribe sobre las instituciones del Estado, habla sobre los hospitales, sobre la cárcel, el concepto de panóptico como un concepto de algo o alguien que te está vigilando para que trates de ser normal. Pensemos en las instituciones psiquiátricas o en la cárcel. Ahí está la gente que es anormal, que cumplió una norma social, entonces no puede vivir junto con la demás gente, entonces es una normal, hay que apartarlo. Pensemos siempre en esto. Foucault hace su análisis del poder desde esta concepción de la normalización. Para tener en cuenta, como dijimos que Foucault plantea una relación distinta, vamos a tener en cuenta estos 6 puntos. No hay dominadores y dominados como tales, como una clase fija, sino que va a circular constantemente. Por ejemplo, en este gráfico, tenemos la figura A. La figura A va a ejercer poder sobre la figura B. La figura B va a ejercer poder sobre la figura C. La figura D va a ejercer sobre la figura E y la E sobre la A. Pero a su vez, D también puede ejercer poder sobre A. A puede ejercer poder sobre C. Y a pesar de que C estaba ejerciendo, estaba ejerciendo poder sobre C, a su vez C puede llegar a tener la posibilidad de ejercer sobre B, pero también A ejerce sobre B. A sobre E, D sobre E, y a su vez D sobre A, como dijimos acá, o D sobre B. O sea, estas letras en teoría representarían a lo que sería una persona. Y a lo que voy es que dependiendo el poder es situacional, es dependiendo de dónde nos encontremos nosotros en determinado momento podemos llegar a tener más poder que otro o no. Por ejemplo, yo dentro del colegio puedo ejercer poder sobre ustedes porque tengo una figura de autoridad, o sea, soy una autoridad, tengo algo que ustedes no tienen, que es el conocimiento, y yo puedo ejercer poder sobre ustedes, pero siempre y cuando esté hablando de la relación educativa. Quizás fuera del ámbito educativo, yo voy y pónganle que alguno de ustedes trabaje y tiene un comercio que repara computadoras, y yo voy y le llevo mi computadora para que me la repare. Ustedes están ejerciendo poder sobre mí porque en este caso el conocimiento y las normas de juego las estarían poniendo ustedes. Yo puedo estar ejerciendo poder sobre ustedes, pero a su vez el director está ejerciendo poder sobre mí, o sea que no es una figura fija de autoridad la que tengo, sino que depende de la situación en la que nos encontremos, voy a tener más o menos poder. Ahora, este poder no solo se representa, no solo se tiene, sino que se reproduce. ¿Qué quiere decir que este poder se reproduzca? Por ejemplo, ustedes están en el colegio ahora para adquirir conocimiento y ese conocimiento a ustedes le va a dar algún tipo de ventaja sobre sobre otro tipo de gente o gente, por ejemplo, ustedes están en 6º año, ustedes van a tener un tipo de ventaja sobre los alumnos que están ingresando a primero. ¿Ven? Este poder y estas relaciones de poder se van reproduciendo, van cambiando, van mutando constantemente. Aparte, también quiere decir con el hecho de que se reproduzca y tiene que ver con el hecho de la normalización. Si yo a ustedes les pregunto por qué usamos o cuando salimos de noche o durante el día tenemos que salir con el DNI, ustedes no me van a saber decir bien por qué. Me van a decir, y sí, porque pasó siempre y porque se tiene que hacer. El hecho de que tener que salir con el DNI para tener que identificarnos es una relación de poder que se está dando entre el Estado, la policía y nosotros, y es una relación que se normalizó y se reprodujo. ¿Por qué? Porque fue pasando de generación en generación. Y si ustedes le preguntan a sus abuelos, le van a decir, y sí, porque tenés que salir. Y le preguntás a tu papá, le va a decir, sí, porque tenés que salir con el documento. Y seguramente en algún momento ustedes a sus hijos, a sus sobrinos, le van a decir, che, salí con el documento cuando salga. Esto es lo que voy, de que las relaciones de poder van pasando y se van reproduciendo. Volvemos a reproducir, no es algo que se posea, sino que se ejerce a partir de las instituciones. Instituciones, no solamente instituciones del Estado, como por ejemplo la justicia, la policía, sino que también de la institución familia, la institución iglesia. El matrimonio es una institución. Eh,
en tanto y en cuanto tienen normas que los rigen y transmiten esas normas. Ahora, a diferencia de lo que decía Weber, que el poder surgía de una manera vertical, de arriba hacia abajo, o sea, partía de acá, estaba la figura de poder y se ejercía a todo el pueblo. Foucault va a decir que esto cambia, que el poder surge desde las bases y el poder se da hacia arriba. O sea, las bases son las que tienen el poder y se lo dan a las figuras que están en un escalón más arriba, no al revés. O sea que también viene con esta idea de que el poder circula constantemente y todo puede cambiar. Porque si las bases en algún momento se pudrieron, retiraron el poder del que estaba arriba. ¿Entendemos? Después, bueno, de que está implantado en el imaginario social, es lo mismo que dijimos con el tema del DNI. Y no solo es un poder represivo. O sea, no es solo un poder represivo en tanto y en cuanto no solamente nos prohíbe de hacer cosas, sino que el poder nos posibilita hacer cosas. Nos posibilita el ascenso social, nos posibilita ayudar a una persona. Por ejemplo, los médicos, si bien tienen una relación desigual con el paciente, no están reprimiendo a la persona, sino que están tratando de ayudarla. El educador, en algún punto, reprime también a las personas porque trata de moldear una determinada conducta, pero a su vez les da herramientas, es posibilitador. O sea, el poder va en las dos direcciones. Hasta acá vamos con Foucault. Para terminar y complementar, vamos a hablar de otra filósofa que habla del poder, Hannah Arendt. Hannah Arendt desarrolla su pensamiento un poquito, en el mismo tiempo que Foucault, pero con una diferencia muy importante. Foucault dijimos que era francés y es hombre, Hannah Arendt es mujer y es judía, y vive su juventud en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y obviamente del Holocausto. Ella se va a centrar su análisis del poder en ir en contra de los totalitarismos. Ustedes piensen que vivió y creció durante la Alemania nazi y tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Entonces ella va a ver a los totalitarismos como el cáncer de la época y va a tratar de representar y de explicar qué son, por qué se mantienen en el poder, por qué surgen. Y sobre todo ella hace un análisis en los juicios de Nuremberg donde se juzgan a los nazis y ella va a tratar de entender el hecho de por qué los nazis cuando se estaban juzgando no se arrepentían y seguían manteniendo su relación su figura de autoridad. Ella va a ver el poder como comunicación. Al igual que Foucault, el poder circula para Hannah Arendt, no es algo que está estático. También va a estar en contra de la teoría clásica de poder, en tanto y en cuanto no es algo que se posea. Y para Hannah Arendt el poder va a estar en dos factores. En el consenso, como sinónimo de violencia, o sea, ella lo que hace es tratar de explicar el porqué de los nazis, por qué tuvieron tanto apoyo de la gente. Entonces ella va a decir que el consenso es la base del poder. Consenso que si ustedes se ponen y lo relacionan puede verse en lo que es la legitimidad de Weber, o sea, son dos conceptos similares, pero que tratan de explicar desde dos puntos de vista distintos. El consenso va a ser la base del poder, o sea, el poder no se puede ejercer si no tenés un apoyo, volvemos a lo mismo. Entonces ya va a decir, si el poder se ejerce de manera violenta y el sustento es el consenso, el poder propio en sí es el consenso. Y el otro concepto del que va a hablar ella es el de responsabilidad. Va a hablar va a filosofar mucho sobre lo que es la libertad, y para nosotros llegar a consensuar sobre algo, primero tenemos que ser libres. Y ella va a decir que la libertad es el hacerse cargo. Hacerse cargo en el sentido de justificar, no, de saber de dónde vienen nuestras acciones y actuar en consecuencia. ¿Ves? Acá tenemos un gráfico que va a decir eh, las acciones políticas en general van a estar dadas a partir de la distribución del poder, o sea, el poder se va a estar distribuido en la gente y la gente a partir de ese consenso
va a legitimar esto a partir de las ideas de los actores. O sea, estos dos conceptos están relacionados. Las ideas producen consenso y el consenso produce poder. Y en cómo esta gente va a tratar de adaptarse al sistema imperante. Hannah Arendt lo que va a decir es que la gente siempre va a seguir a la manada y es mucho más fácil plantearse como alguien que apoya determinadas causas y brindar así su apoyo a determinadas figuras de poder, que es salir, que plantearse de estar en contra. O sea, el ser humano para Hannah Arendt siempre va a buscar adaptarse. Y va a dar esta definición que para ella el poder va a corresponder a la capacidad humana no de actuar, sino de actuar en consecuencia, o sea, de ser consciente de lo que estamos haciendo, de hacernos cargo, de ser responsables de lo que nosotros estamos planteando. El poder no es una propiedad del individuo, o sea que este poder no surge de cada uno, sino que es del grupo. ¿Por qué? Ya dijimos que la persona va a tratar de adaptarse al sistema. Al adaptarse al sistema va a mamar determinados tipos de ideas y esos determinados tipos de ideas van a generar consenso o van a generar poder. Y este es el último fragmento de la frase, que es interesante, que dice que pertenece al grupo y existe solo mientras éste no se desintegre. ¿Qué pasa? Si el grupo se desintegró, ese poder que se estaba dando, esa figura de autoridad, ese ideario, desaparece. O sea, ¿cómo podemos llegar a explicar que una sociedad como la Alemania nazi, donde se justificaba el holocausto, se justificaba el secuestro de niños y un montón otro más de atrocidades, en una sociedad general, millones de personas extendido en el mundo, hoy al día de hoy no nos siga pasando? O sea, ese ideario cambió o mínimamente está condenado. ¿Qué pasó? El grupo que detentaba el poder, el grupo que bajaba línea, ese imaginario social, ya no existe. Entonces, si el grupo ese no existe, o sea, con el juicio de Nuremberg, el fin de la guerra lo que hace es desintegrar el grupo, y si el grupo no está, esa figura de poder se desintegró y surge otra. Entonces, para repasar, el, ahora, este grupo, cómo se mantenía? A partir de la comunicación, a partir del consenso. Para Hannah Arendt, el poder surge de la responsabilidad y surge de las personas, y las personas son las que se los dan a las figuras de autoridad, no a la inversa. La gente va a tratar de adaptarse, de integrarse a un grupo social, y a partir de ahí van a generar poder. Pero Hannah Arendt va a decir, ojo, para nuestros ideales, por más que nosotros adaptemos al sistema, tenemos que actuar en consecuencia y conscientemente de lo que hacemos. Si nosotros no actuamos en consecuencia y seguimos a la manada, llegamos a casos, por ejemplo, como el de la Alemania nazi. Bueno, fue bastante rápida la clase, fue tratar de sintetizar tres clases en casi una hora, menos de una hora. Faltaron las interacciones y las preguntas que se dan, pero espero que puedan llegar a servir para, para que puedan llegar a hacer los trabajos lo más fácil. Saben, cualquier cosa me preguntan, estoy a su disposición, estoy en el grupo de WhatsApp. De jueves de 7:15 a 9:30, 10 me pueden mandar mensajes, o si no, me escriben por el mail. Bueno, me despido. Espero que estén bien.